Bueno, yo quisiera partir planteando lo siguiente. Una de las cuestiones en las cuales yo estoy, digamos, desde hace ya algún tiempo preocupado es respecto a si tenemos o no tenemos salida, si tenemos o no tenemos futuro. ¿Ya? Entonces fundamentalmente mi proyecto intelectual está vinculado con tratar de prever qué nos va a pasar a los humanos, a la humanidad, de aquí a fin de siglo. Y entonces, consecuentemente, digamos, intento principalmente, tal vez sea una suerte como de cierre de un ciclo, digamos, un poco personal, profesional. Yo fui uno de los primeros planificadores profesionales que hubo en este continente, participé en una primera experiencia de planificación regional que se hizo, digamos, en América Latina, ya en la década de los 60. Y consecuentemente, entonces, mi formación profesional práctica partió, digamos, un poco vinculada a estas experiencias de, digamos, intentos por avanzar en términos de lo que era el desarrollo regional en un país como Chile, del cual provengo. Y ahora, entonces, en el final de mi vida estoy más bien pensando, digamos, como, a ver, ¿qué podemos aprender del futuro? ¿En qué perspectiva tenemos que avanzar? Y entonces, para tratar de fundamentalmente instalar eso como el telón de fondo con el cual quisiera compartir algunas reflexiones aquí, de lo que me ha ido motivando, lo que he ido tomando nota, ¿no es cierto?, lo que he visto que ha sido este debate, intentando aportar algunas ideas nuevas. La primera cosa que quisiera señalar es la siguiente, a mí me toca participar en muchos eventos de muy variada índole, entonces uno de ellos está vinculado con digamos, modernización de la agricultura. Entonces recuerdo que ya hace varios años estoy yendo a unos eventos que realizan en Colombia y entonces allí me tocó escuchar a un especialista israelí que hablaba y contaba de los sensores que ellos instalan en los árboles, ¿ya? De manera entonces que, a ver, lo que tenemos ya, hay una agricultura que se lleva a cabo en el mundo en la cual los árboles tienen instalados unos aparatitos que determinan, ¿no es cierto?, sus necesidades de riego. Se autorregulan en cuanto a la demanda de agua. Esto necesariamente lo tengo que conectar entonces con alguien como Kurzweil, un autor, ¿no es cierto?, un tanto aparentemente esotérico, pero parece ser que no es tan esotérico, ya que hace 2 años lo contrataron como director de proyectos de Google, quien plantea entonces, digamos, un librito que lo hizo muy conocido, que es La era de las máquinas espirituales. Y que ya está planteando entonces un escenario, que el escenario es lo que llama el de la singularidad, que es el momento en el cual aquello que fue creado por los seres humanos, esta tecnología, ¿no es cierto?, es una tecnología de la inteligencia artificial. Es una tecnología que ya va a trascender incluso a los propios humanos. Y en definitiva, ¿no es cierto?, va a seguir el avance del proceso evolutivo por este producto de los humanos, pero del cual ya los aquí presentes vamos a ser meros animales de museo, observadores, ¿no es cierto?, qué sé yo, reliquias. ¿Ya? Y ese es el escenario en función del cual, ¿no es cierto?, yo creo que estar avanzando ya en muchos ámbitos, ¿ya?, en distintos ámbitos de exploración, ¿no es cierto?, en lo que es la tecnociencia, ¿ya? Hay en ese sentido avances descomunales. Es tal la potencia, ¿no es cierto?, de la tecnociencia, que yo siempre uso, desde hace ya muchos años, uso una imagen que es la siguiente. Nosotros, gracias al avance de la biología, descubrimos un fenómeno natural al cual llamamos genética, con minúsculas. Y para trabajar y explorar y avanzar en ese campo, lo transformamos entonces, creamos un ámbito disciplinario
que lo vamos a llamar entonces genética, pero con mayúsculas. La potencia de ese ámbito de conocimiento, ¿no es cierto?, humano, ha sido de tal magnitud que hoy por hoy estamos incluso cambiando las propias bases de la genética con minúscula. Aquello que nos fue dado, aquello con lo cual, para los que son creyentes, ¿no es cierto?, aquello con lo cual nos tropezamos, digamos, los que creemos, los que puedan creer, ¿no es cierto?, en los procesos evolutivos, un poco de... Bueno, pero en definitiva, esa es la magnitud. Si uno piensa en términos de los niveles de transformación que hemos efectuado, ¿no es cierto?, o que estamos efectuando hoy por hoy en la naturaleza, en nuestro domicilio, ¿no es cierto?, único domicilio que es la Tierra, yo quiero traer a colación solamente un dato muy simple. Todos los elementos, aquellos elementos, ¿no es cierto?, minerales, que están, digamos, en la tabla de Mendeleev, ¿no es cierto?, que están agregados posteriormente, ¿ya?, después del uranio, son todos elementos que no se encuentran en estado natural en el universo. O sea, son productos en el fondo de la creación humana. Ese es el poder de la tecnociencia. Entonces, eso quisiera un poco instalarlo como el telón de fondo. Ahora, especialmente para tratar de no alarmar a mi amigo Fernando que me acompaña, ¿no es cierto?, entonces que él teme mucho mis rasgos catastrofistas. Entonces le voy a hacer referencia también a otra cosa. Yo siempre ando leyendo en las calles y me alimento mucho, ¿no es cierto?, de lo que es aquellas expresiones de sabiduría popular que se expresan en grafitis. Y tengo entonces un grafiti muy bonito que uno de los últimos viajes que hice a Colombia lo encontré en un muro que decía lo siguiente: si cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Creer es crear. Entonces, bueno, como a mí me pidieron en el programa, y es lo que aparecía, ¿no es cierto?, que hiciera una suerte de balance de lo que era la ecología política, balance y desafío de lo político y lo ecológico, ¿no es cierto? Ese es un poco el tema que eventualmente yo tengo que trabajar, que es balance y desafíos de la ecología política. Yo quisiera entonces compartir con ustedes algunos, digamos, elementos de balance. El primer balance que yo me hago con una persona que ya lleva muchos años, digamos, tengo ya 72 años, soy bisabuelo, entonces puedo hablar y estoy vinculado a la universidad desde que tenía 22 años, ¿ya? Es un periodo en el cual estuve desvinculado a la universidad, ¿ya? Pueden imaginarse ustedes cuál fue. Pero entonces, lo que yo veo es lo siguiente, que hay un segmento creciente de la academia, y esa es la primera cuestión que uno constata como observador externo, un segmento creciente de la academia, de la universidad, que acompaña procesos sociales. Universitarios que logran, de alguna manera, hacer coherente o compatibilizar, recurre a una metáfora de Renato Dañino, su corazón rojo con un cerebro rojo. O sea, gente que en definitiva, ¿no es cierto?, no tiene el cerebro gris de aquellas personas que creen o se creen el cuento de la ciencia neutral, de la ciencia objetiva. Yo hace ya muchos años dejé de creer en la objetividad de la ciencia cuando descubrí, ¿no es cierto?, que el diagrama mediante el cual se representaba, digamos, lo que era la objetividad, un sujeto, por un lado, y un objeto, ¿no es cierto?, y en el cual entonces el esfuerzo que tenía que hacer, siguiendo un poco los consejos de Bunge, de Popper, lo que uno tenía que hacer era tratar de quitar todos aquellos elementos de subjetividad que están inevitablemente asociados a la mirada del observador. Y pasados unos años me encuentro con un diagrama en un libro de Ronald Line, uno de los principales especialistas en esquizofrenia, en el cual describe justamente con el mismo diagrama la esquizofrenia. O sea, una disociación que se produce entre lo que es el sujeto por un lado y el objeto por otro. En ese momento me pareció, ¿no es cierto?, que era como bastante coherente con la interpretación que yo iba haciendo de un mundo crecientemente esquizomórfico, o donde gran parte de nuestras instituciones incluso producen sistemáticamente esquizofrenia.
Bueno, entonces es un poco... Pero posteriormente ya Maturana, Humberto Maturana, un biólogo chileno, escribió un magnífico artículo que se llama La objetividad, un argumento para obligar. Y entonces parece ser que requerimos imprescindiblemente de crear esas, digamos, conceptuaciones con mayúsculas, que las usamos, digamos, como se usaba en el pasado las espadas, ¿no es cierto?, las cruces, para tratar de domesticar a otros seres humanos. Entonces decía lo siguiente: lo que yo veo es una comunidad académica que tiene ese corazón rojo y ese cerebro rojo, y que consecuentemente entonces es coherente consigo mismo, y que se aventura en el camino abierto y sugerido por gente como Orlando Falborda, a quien permanentemente, ¿no es cierto?, Carlos Walter recuerda. Es decir, el camino de una ciencia social comprometida. Segunda idea, digamos, en términos de balance: una comunidad científica que se cree, como ya lo señalaba, ¿no es cierto?, que se atreve a romper con la falacia de la neutralidad, de la objetividad, que consecuentemente entonces busca la relevancia social, política de su quehacer, y que se compromete consecuentemente en tópicos, temas y campos controvertidos, y que se sale, por así decirlo, lo que podríamos entrecomillar, de lo académicamente correcto. Una tercera, digamos, constatación es un avance hacia aproximaciones transdisciplinarias, aproximaciones, digamos, para construir un conocimiento abierto, ¿ya?, hacia el abordaje de la complejidad, hacia ya no problemas, sino que problemáticas, o sea, problemas al cubo, ¿ya?, hacia el diálogo de saberes, hacia, recurriendo a la conceptuación de Hinkelhammer, hacia la desoccidentalización del mundo. Una cuarta idea: una desconexión intelectual con respecto al lenguaje hegemónico, una suerte de quiebre, ¿no es cierto?, con el lenguaje hegemónico, con el lenguaje del economicismo y todo lo, digamos, asociado a él, desarrollismo, industrialismo, y lo que sería, digamos, con el dialecto dominante hoy por hoy en las altas esferas en el ámbito empresarial y político, el neoliberalismo. O sea, somos claramente, ¿no es cierto?, contradictores de esa forma de interpretar, de leer, de conceptuar el mundo. Y una quinta idea: la configuración de un campo. Allí, digamos, yo diría que para algunos campos en construcción, para otros campos ya constituidos, pero que es necesario entender, ¿no es cierto?, como todas las cosas de la vida, que bajo una misma palabra posiblemente se expresan territorios diversos, se expresan, digamos, a pesar de referencias comunes, diferentes orígenes disciplinarios, históricos, geográficos, tradiciones de pensamiento muy variadas, y que consecuentemente entonces también detrás de ella expresan matrices epistémicas, enfoques epistemológicos y ontológicos incluso distintos. Es un campo abierto, vivo, de creación permanente. Yo creo que uno de los riesgos, porque hay que plantear también los desafíos, es el riesgo que este campo se fosilice, porque en el momento en el cual se fosilice, obviamente, ¿no es cierto?, va a tender a transitar en la perspectiva de la rutinización. Sin embargo, es necesario, yo diría que no olvidar tres ideas fundamentales. Primero, la creciente complejidad del mundo que hemos ido creando, que nos requiere métodos de aproximación que den cuenta y que nos permitan comprender y operar en esa complejidad. Es una complejidad incluso de la cual nosotros somos hasta como coadyuvantes, ¿no es cierto? Hay un reduccionismo que es el propio de las disciplinas en las cuales todos, posiblemente todos nosotros nos formamos, ¿ya? Ese fue útil, pudo haber sido útil en un momento histórico. Cuando yo escucho, por ejemplo, gran parte del debate acá me hace recordar los debates que se hacían en la década de los 60, de los 70, ¿no es cierto?, de pronto, de algunas disquisiciones que claro, probablemente sería, si uno se fuera a la Edad Media, serían esos debates en torno a cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. O sea, terminan siendo, viéndolo en perspectiva, como que olvidamos entonces, de pronto, por aproximarnos tanto a la rama, nos olvidamos del paisaje.
Y eso es algo que hay que estar permanentemente cuidando, ¿ya? Ahora, lo que sí es claro es que ese reduccionismo que fue útil, que pudo ser útil, que obviamente en el caso de nuestra experiencia histórica nos ha permitido transitar, permítanme contarlo con mi experiencia personal, desde bañarme una vez a la semana a bañarme todos los días, ¿ya? Y a bañarse una vez a la semana porque en definitiva Chile es un país en el cual hace frío, entonces en invierno calentaba mi madre agua en un fogón y tenía que echar el agua en una artesa y pasar los 5 hijos de un lado para otro. Entonces, en una oportunidad le tocaba al más pequeño comenzar y en otra oportunidad le tocaba al más grande comenzar, porque si no, uno se iba a quedar permanentemente con toda la suciedad, digamos, pegada en el cuerpo del resto. Pero eso, desde ese tipo, digamos, de sociedad, una sociedad en la cual hoy por hoy hay agua corriente en todas las casas, ¿ya? Entonces, donde hay obviamente amplias mayorías que todavía están excluidas de este tipo de, digamos, de calidad de vida, pero no se puede negar que ha habido un avance descomunal en términos de incluso la prolongación de la vida humana. O sea, yo hace 50 años atrás posiblemente no estaría sentado aquí, sino que estaría ya sepultado bajo una lápida, ¿ya? Cuando yo me inicié en las ciencias sociales, la expectativa media de vida de los chilenos no alcanzaba los 70 años. De manera entonces que ya tengo por lo menos 2 años de gratis, digamos, de yapa, como decimos los chilenos. Bueno, entonces, ahora, ese contexto, ¿no es cierto?, que es necesario reconocerlo, sin embargo, eso ya no nos sirve. Y no nos sirve ¿por qué? Por la aceleración de los procesos. Una cuestión que ha salido aquí. O sea, es impresionante la velocidad a la cual, ¿no es cierto?, se están realizando los procesos. Gran parte de toda la argumentación del señor Kurzweil, a quien hacía referencia, que habla ya de los nanosensores, ¿no es cierto?, y de ese fenómeno de la singularidad, tiene que ver, ¿no es cierto?, fundamentalmente con observar lo que ha sido históricamente estos procesos de aceleración. Y la conclusión es que si uno mira lo que mire, es una aceleración tan descomunal que no queda sino pensar, ¿no es cierto?, en que obviamente se tienen que producir aquí el tipo de cosas que hoy por hoy nos parecerían como absolutamente incluso inconcebibles. Hay una segunda idea que yo quisiera reforzar, que es la concepción, que la concepción del mundo propia de la ideología del progreso, que dio lugar a las concepciones desarrollistas, industrialistas, a la creencia en la posibilidad de un crecimiento ilimitado y siempre creciente, propia de un mundo vacío, hoy se encuentra, ¿no es cierto?, con un mundo lleno. Entró en colisión con los límites planetarios y ha generado entonces una crisis del paradigma propio de Occidente. Esta idea de un tiempo lineal y siempre mejor. Consecuentemente, ¿no es cierto?, hay aquí una cuestión que no podemos dejar de considerar. Y la tercera, ¿no es cierto?, idea que yo creo que es la más importante tener en cuenta, es la siguiente. Es que todos los dispositivos hegemónicos, científicos, tecnológicos, políticos y culturales, incluso nuestro propio lenguaje, nuestra propia conceptuación, fueron acuñados en un momento histórico y en el contexto cultural de la modernidad, en el cual se creyó posible el crecimiento sin límites, en el cual no sabíamos nada de termodinámica. Entonces, en el fondo, ¿no es cierto?, hay una realidad emergente, una nueva realidad que nos exige revisar prácticamente todo. Nuestras instituciones, nuestras normas, nuestros valores, para hacerlos coherentes con este momento histórico, esta situación histórica que vivimos. Y entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que, nos guste o no nos guste, somos herederos de una tradición de pensamiento, de una matriz epistémica que nos ha formado o deformado. Ese es nuestro sesgo. Más aún cuando comenzamos a hablar entonces de diálogo de saberes. Bueno, ya hecho el balance, cumplí la tarea entonces, Héctor, ¿ya? Quisiera que pasar algunas provocaciones, ¿ya? Una primera provocación o interrogante, algo que le comentaba ayer a Carlos y me dijo, mira, cuéntalo mañana. A ver, todo el avance humano, lo que llamamos cultura o civilización, está anclado en una dinámica de abstracción. Occidente es abstracción, según Francisco Varela.
Nuestra inteligencia o conciencia opera en base a un proceso en el cual le quitamos al ente observado sus atributos de singularidad o especificidad, quedando así convertido en una idea, en un concepto, en una abstracción, algo desparticularizado, un universal, algo incorporado en nuestra memoria y al cual mediante el lenguaje le asignamos un nombre, una palabra que es su equivalente en términos lingüísticos. Gracias a este prodigioso mecanismo hemos podido enseñorearnos en el mundo, llegando a ser la especie dominante en el mundo de la vida. Ya no es la silla, sino la idea de silla que me permite reconocer cada silla con la cual me encuentre como tal, o incluso crear variedades de sillas, ¿verdad? Imaginar sillas posibles, ¿verdad? Todo el conocimiento científico, lo que llamamos tecnociencia, la ciencia moderna, apunta a identificar recurrencias, generalizaciones, que nos permitan universalizar las experiencias concretas, las experiencias particulares, y transformarlas en un conocimiento de valor universal. No es así extraño que la forma como nos relacionamos con la naturaleza, con la realidad, mediante la tecnociencia, sea por medio de procesos de homogeneización. Todas nuestras instituciones apuntan a esta perspectiva homogeneizante. Ese es el papel que cumple prácticamente la escuela, incluso el papel que cumple hasta la familia. El ser humano concreto, al relacionarse con ella, pasa a ser alumno, paciente, cliente, usuario, ciudadano, licenciado, doctorado, recluta, creyente, hijo, padre, geógrafo, sociólogo, reo, etc. Editor, por ahí va. Los procesos históricos vividos por la humanidad apuntan en la perspectiva de construir la atemporalidad, la aespacialidad, nociones como el no lugar, la unidimensionalidad. El fin de la historia nos hablan del resultado de esos procesos, como algo estandarizado, homogéneo, algo funcional para su gestión y administración racional, algo calculable, identificable, reconocible, manejable. El mercado, al igual que las otras instituciones propias de la modernidad, del desarrollo, del progreso, persigue disciplinar, domesticar, normalizar, eliminar las diferencias, aquella singularidad o particularidad que distingue a cada ente existente, aquello que lo hace único y diferente a todo lo existente, aquello que lo identifica. No puedo dejar de mencionar aquí la forma como se entendía la hibridez, la pluralidad, el sincretismo, la diferencia en el pensamiento latinoamericano hacia fines de los 50, época en la cual yo me formé, ¿ya? A este obstáculo, así se le llamaba, casi insalvable o principal debilidad de nuestro continente para alcanzar el desarrollo, se le llamaba peyorativamente la heterogeneidad estructural. Imagínense el tremendo cambio que se ha producido en términos epistémicos para los que fuimos formados en esa tradición. ¿Quién nos recuerda José Medina Echeverría, ¿no es cierto?, escribiendo sobre esto, ¿ya?, de los que estamos aquí, los viejitos? Un querido amigo ya muerto, hispano-colombiano, Manuel Quevedo, demostró matemáticamente, y con eso obtuvo el doctorado, digamos, un doctorado en una universidad de algún lugar del mundo que no recuerdo, matemáticamente la unicidad atómica. Cada átomo existente en el universo es distinto, único, uno. A su vez, quiero recordar nuevamente a Francisco Varela, biólogo chileno ya muerto, propuso una metáfora que según Capra es una de las más potentes para avanzar en la perspectiva de superación del cartesianismo. La hipótesis, la metáfora del segundo cerebro del cuerpo, así el nombre que le puse yo, ¿ya? Varela se preguntó qué es lo que hacían o por qué o para qué se juntaban las células, ¿no es cierto?, los linfocitos, al ser observados con microscopía electrónica. La metáfora convencional, existente, digamos, en la época que yo era pequeño, que era, digamos, posiblemente las campañas de higiene que nos tocó ver en nuestros países, señalaba, ¿no es cierto?, lo siguiente, que estos entes, ¿no es cierto?, se juntaban para poder combatir al enemigo, ¿ya?
El enemigo externo que era una infección, una bacteria, un virus, una cosa de ese tipo. Y entonces, en el fondo, frente a esta metáfora de tipo bélico, él sugirió que no es así. Que ellas se reúnen para conversar sobre su identidad, para preguntarse qué es lo que somos. ¿Somos o no parte, ¿no es cierto?, de este organismo? Aquello con lo cual nos confrontamos es algo que nos va a nutrir, que nos va a alimentar, que nos va de alguna manera a posibilitar el buen funcionamiento de nuestro metabolismo, o por el contrario, ¿no es cierto?, algo que vamos a tener que rechazar. A preguntarse si formamos parte de un mismo organismo, ¿dónde están nuestros límites? En esta perspectiva, pensemos en las matemáticas. La máxima expresión de la creación humana es la dirección homogenizadora. La búsqueda perseguida es el mínimo común denominador, es la ecuación que contenga todo lo existente. Para los futuristas y toda esta cosa, el cálculo cuántico, o lo que llaman la quinta dimensión, como denominan entonces a esta suerte de entelequia o panacea, equivalente a lo que era, digamos, la búsqueda que hacían los alquimistas, ¿no es cierto?, en el pasado. El cálculo binario del lenguaje informático contiene en sí ya un inconmensurable avance en esa dirección. Ceros o unos combinados en serie inconmensurable permiten ser procesados a una velocidad inaudita por la inteligencia artificial. Y eso va a permitir en algún momento abstraer todo el universo conocido. Ya son capaces de abstraer las señales, ¿no es cierto?, que envía un organismo vivo, como es un árbol, y que posibilitan determinar, ¿no es cierto?, la necesidad o no de agua, la sed que tiene el árbol. El capital como fuerza social es uno, si no el principal en esta época, entre otros muchos instrumentos que posibilitan esta inexorable tendencia homogenizadora. De un modo similar, el fenómeno que llamamos la globalización. ¿Podemos hacer algo para confrontar este destino? ¿Para confrontar este futuro? Yo llevo años rumiando una intuición que comparto con ustedes. A ver si esto le sirve a alguien que sea más inteligente que yo para que pueda avanzar en desarrollarlo. Requerimos desarrollar un constructo intelectual que confronte la noción del universal abstracto. Eso lo visualizo como por oposición, ¿no es cierto?, lo singular concreto. Y lo singular concreto lo pispo, lo intuyo, lo encuentro en un ámbito irreductible a las dinámicas estatizantes y nacionalizantes, como lo expresa la propia historia de nuestro continente, a las dinámicas colonizadoras, a la cruz y a la espada, ¿ya?, a la escuela, al mercado, y que se expresan ahora en el presente en las dinámicas entonces globalizantes. Ese espacio, digamos, ese territorio, ese ámbito, es el ámbito de lo local, el lugar, el locus, el territorio. Una segunda provocación. Ha habido un cierto debate, digamos, una suerte de interacción muy rica, muy dinámica en torno a los temas del conflicto. Yo quisiera aquí recordar algo muy simple, algo que aprendí gracias a que tengo una hija psicóloga en un determinado momento que me señaló, me hizo ver que el estrés, que uno habitualmente lo ve como algo negativo, es algo positivo. Pues si no, sin estrés no nos habríamos salvado cuando nos perseguía un tigre de dientes de sable, no sé, para comernos, ¿ya? Y entonces, claro, hay un problema del diálogo de saberes, de la traducción, tema que estuvo, digamos, de alguna manera en los primeros días. Hay un problema de la intraducibilidad. Recuerdo aquí, yo que me dedico a hacer traducciones como hobby de repente, el tema, el aforismo, ¿no es cierto?, traduttore traditore, traductor traidor. Y entonces quisiera, de alguna manera, porque es un tema que fue saliendo, que vi como que se fue resolviendo naturalmente, pero que en un comienzo me tensionaba y que hice relación con la mirada, ¿no es cierto?, con la cual
Occidente de alguna manera incorpora la dialéctica, que lo lleva entonces a una dialéctica empobrecida, una suerte de dialéctica binaria, una dialéctica bélica, en términos en el cual la confrontación entre una tesis y una antítesis, en términos de lo que resulta, la resultante que sería síntesis, siempre termina siendo o lo uno sobre lo otro o lo otro sobre lo uno, pero nunca efectivamente una armonización, ¿no es cierto?, algo que fluye, ¿ya?, un poco como del propio operar de la vida. Y entonces, claro, ¿y eso es por qué? Porque estamos instalados en un imaginario del cual es necesario dar cuenta. Recordaba las reflexiones de José Nun hacia comienzos de los 80, justamente en torno a esto, y era un momento en el cual todavía no se caía el muro de Berlín, ¿ya?, pero en el cual había habido un largo debate en la ciencia social latinoamericana respecto a los procesos de transformación, a las alternativas. Y entonces él dice que comenzó a buscar, digamos, un poco releyendo a Gramsci, se encuentra con que Gramsci no logra, a pesar de haber sido el gran introductor de lo que era, digamos, por así decirlo, los saberes, esto que llamamos hoy por los otros saberes, ¿ya?, del saber común, digamos, del saber del cotidiano, el saber de la gente, como sin embargo en un determinado momento primaba en él su condición de los años de cárcel, pues, militante del PC, digamos, y entonces terminaba acogiendo lo que el Comité Central había determinado. No puedo dejar de contar aquí, un poco para aliviar la preocupación, un chiste muy bueno que me contaron hace mucho tiempo y que dice lo siguiente, que llega un científico ruso, ¿ya?, soviético, y entonces dice a un miembro del comité científico, el encargado científico del comité central, le dice: mire, compañero, le dice, he descubierto que los dinosaurios volaban. Y entonces el encargado, el encargado ahí del tema científico, el comité, le dice: mire, el Congreso, el 14º Congreso determinó claramente que los dinosaurios, ¿no es cierto? No los elefantes, los dinosaurios no volaban. Entonces él dijo: bueno, en realidad volaban, pero volaban muy bajito. Entonces, claro, es como un poco el problema que, en definitiva, ¿no es cierto?, como que aparece en Gramsci, digamos, y que en un texto, digamos, maravilloso, como que revela. Y entonces él dice, bueno, comenzó a buscar un poco la propia tradición del pensamiento filosófico, recurrió a Vico, y finalmente se encontró entonces con digamos, una forma de pensamiento propio de la India, algo que se llaman los darsana, y que son entonces en el fondo visiones de mundo completas, pero que tienen la capacidad, a diferencia de las visiones que construimos en Occidente, para ser capaces de contener la verdad del otro, sin considerar que eso genera ambigüedad en mi propio, ¿no es cierto?, en mi propia cosmovisión, en mi propia, interpretación del mundo. Entonces, a ver, esto yo lo llevo por lo siguiente, porque yo de alguna manera creo que una de las cuestiones a las cuales tenemos que estar más atentos es algo que está instalado muy profundo en nuestro imaginario, que es el síndrome del control. Y lo digo porque yo muy tempranamente, siendo planificador, recuerdo que aprendí de un planificador, digamos, un destacado planificador regional, John Friedman, que él nos decía lo siguiente: mientras los planificadores planifican, la vida continúa. ¿Ya? Y entonces el problema es algo que lo enfrentan no solamente los planificadores, sino que lo enfrentan los políticos, los padres, las ONG, los académicos. Yo creo que parte de la sabiduría que requerimos los seres humanos es saber hasta cuándo tenemos que acompañar, sobre todo cuando estamos haciendo, ¿no es cierto?, el tipo de investigación que se hace acá. ¿Hasta qué momento, ¿no es cierto?, es necesario acompañar y en qué momento, para posibilitar el despliegue de virtualidad, ¿no es cierto?, contenida en esa experiencia, es necesario hacerse al lado? Uno aprende eso como padre, y a veces de una manera muy dolorosa. La sal, para cumplir su naturaleza, debe de desaparecer, debe diluirse. El pensamiento, para cumplir su papel transformador, tiene que también seguir un camino parecido. Y entonces, claro, no puedo dejar, estoy con geógrafo, recordar esa magnífica metáfora, ¿no es cierto?, de Borges, del mapa del emperador, ¿ya?
O sea, un mapa, los aduladores, digamos, yo creo que los que adulan posiblemente a muchos de nuestros gobernantes progresistas en América Latina, esos entornos que generan jaulas de hierro, los que, diciéndolo en chileno, les llevan las de abajo, ese tipo de gente, ¿no es cierto?, posiblemente le dicen, miren, usted, emperador, está vestido, digamos, y resulta que no está tan vestido, ¿ya? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, entonces que ese emperador le dice, mire, digamos, lo convence de la necesidad entonces tener un mapa escala 1 a 1. Y un mapa escala 1 a 1 significa entonces que un imperio que era próspero se transformó en una calamidad. Porque o se vive o se hacen mapas. ¿Ya? ¿Qué hacer? ¿O cómo enfrentar este dilema? Yo creo que requerimos de una nueva concepción del mundo, algo al cual me he referido en algunos trabajos escritos. Nosotros estamos acostumbrados a un imaginario, a un, digamos, cosmovisión en la cual entendemos el mundo como conformado por entes, por objetos, ¿ya?, por materialidades, ¿ya? Y requerimos, ¿no es cierto?, comenzar a verlo como fundamentalmente relaciones, eventos, como flujo de energía. En ese sentido hay un aporte enorme, descomunal, que hizo Francisco Varela. Y él acuñó incluso un concepto de la enacción, que da cuenta justamente de esa forma distinta, digamos, de vincularse con la realidad, ¿ya? Donde entonces surge el asombro, surge aquello que nos desafía, ¿no es cierto?, aquello que incluso nos hace cambiar todos nuestros preconceptos. Y si llegamos ya, digamos, a la realidad con tautologías que hemos construido en el escritorio, lo único que vamos a poder ver va a ser nuestra tautología reflejada en la realidad, ¿ya? Y esa es como una necesidad entonces de transitar a la perspectiva de entender la realidad mediante ese poderosísimo artefacto que es la lógica borrosa, ¿ya? La lógica iterativa y distintas denominaciones, ¿no es cierto? Para los que les interese avanzar en esto, hay un autor maravilloso que se llama Bart Kosko, con doble K, ¿ya? Y entonces, en el fondo, ¿ya?, la idea es esa. Solamente de esa forma vamos a poder, entonces, comenzar a entender el mundo y salirnos del síndrome del control. Aquel, entonces, que en definitiva nos hace pensar que las cosas solo existen cuando estamos nosotros presentes, ¿ya? Cuando, en definitiva, nuestra conciencia está atenta, ¿no es cierto?, sobre la realidad, ¿ya? O sea, en ese sentido quisiera rescatar una afirmación muy clara y categórica que hizo Carlos en el primer día. No hay un modelo, ¿ya? No hay un modelo. Nosotros estamos enfermos ¿de qué cosa? De una forma de pensar el mundo que nos impuso trató de imponernos o ha tratado de imponernos y sigue tratando de imponernos una sola forma de vivir lo humano. Y ya vemos las tragedias a las cuales eso conduce, ¿ya? O sea, lo que está pasando, bueno, en el Oriente Medio, ¿no es cierto?, que tiene que ver fundamentalmente, a mi entender, con eso, ¿ya? O sea, lo que tenemos que abrir curso a las múltiples formas de habitar lo humano, que yo creo que es el principal recurso que tenemos para poder entonces desplegar horizontes evolutivos de aquellos que aparecen como caminos únicos y que algunos ya han calificado como el fin de la historia. En ese sentido, quisiera señalar la importancia de cuidarse de los autoengaños. Hay una exigencia moral de denunciarlo. Hay una cuestión en la cual te escuché y me pareció, por lo menos a mí me provocó mucho, porque yo desde hace mucho tiempo llamo digamos, la indignación. Comparto lo que planteaba Stephen Hessel, ¿no es cierto?, y otros que digamos, están en esa perspectiva. O sea, hay hechos frente a los cuales nuestra conciencia tiene que revelarse necesariamente. No hay otra manera, ¿no es cierto?, de mantener nuestra propia dignidad.
Y entonces, claro, cuando uno se encuentra con los autoengaños, las falacias como la economía verde, el capitalismo verde, los agrocombustibles, los biocombustibles, ¿ya? Hago un solo dato, digamos, que es un dato duro. Hay un biólogo que hizo una estimación de cuánto consume, digamos, implica lo que implica en términos de producción primaria neta, ¿ya? En términos de producción primaria neta, lo que consume nuestra matriz energética, la matriz energética mundial. Y llegó a calcular, digamos, que requerimos 400 años de producción primaria neta de toda la biota del planeta. Para decir, dedicando todo única y exclusivamente a producir para alimentar automóviles, alimentar vacas, y no dejamos absolutamente nada para otros, digamos, seres vivos. Resulta que requerimos 400 años, de manera entonces que, claro, está el cuento del etanol, que yo lo vengo escuchando, ¿no es cierto?, porque partieron acá en Brasil hace como 40 años atrás, en Pernambuco ya lo señalaba Clovis Cavalcanti, y recuerdo que ahí a comienzos de los 80, ¿ya? Y entonces, bueno, hoy por hoy seguimos, digamos, creyendo en cuentos, ¿ya? Entonces, claro, ha habido aquí una suerte de interrogante respecto al antropoceno o el capitaloceno, ¿ya? O sea, en el fondo es la relación entre peso entrópico y peso antrópico, que prácticamente hoy por hoy el peso antrópico es descomunal, ¿ya? Y pensemos también lo que significa ya que tenemos 1 millón de millones de automóviles, 1,5 millones de reses, ¿ya? Y entonces prácticamente toda la economía verde lo que apunta es la perspectiva, o sea, el dilema hoy por hoy para la humanidad o alimentamos seres humanos o alimentamos motores, o alimentamos biodigestores con patas como son las vacas, ¿ya? Biodigestores, perdón, ¿se me entiende las expresiones? Le pido a los compañeros que son de acá de Brasil, ¿sí? Ya, bueno. Y entonces, claro, la cuestión es que estamos embarcados en una carrera hacia el suicidio colectivo. Hay una imagen de Francis Inkelhammer que habitualmente es muy potente, que habitualmente en todas partes ya la gente la menciona. 2 personas que están subidas arriba de las ramas de un árbol y entonces la competencia es quién corta más rápido la rama en la cual están sentados, ¿ya? Y aquí entonces lo que él denuncia es la ceguera del neoliberalismo, que es la incapacidad absoluta de reconocer la principal y fundamental de las eficiencias. Y aquí doy cuenta, no sé todo lo que tú señalabas, la eficiencia de la reproducción de la vida. En el fondo, todo este sistema está anclado sobre la base de ¿qué cosa? De unas células verdes que capturan energía solar y que producen clorofila y crecimiento celular, ¿ya? Y eso, digamos, en definitiva, es lo que olvidamos absolutamente, ¿ya? Porque en el fondo, ¿no es cierto?, lo que tenemos es, a ver, toda ciencia se construye sobre la base de tautología. Superar las tautologías es algo imposible. Gödel lo demostró, ¿ya? Y en definitiva, en términos biológicos, se explica por una razón muy simple, porque nosotros lo que tenemos somos cajitas cerradas que se conectan con la realidad mediante los sentidos. Y que son capaces entonces, mediante el lenguaje, de compartir mundos interiores. Y entonces las ciencias tienen, digamos, llamémoslo defecto de origen, no somos dioses. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que en definitiva entonces los economistas acuñaron, digamos, la ecuación de la función de producción, producto igual capital, más trabajo, más tierra, reemplacémosla hoy por naturaleza, ¿no es cierto? Y eventualmente por tecnología. Y entonces el problema es que paralelamente a eso asociado a un teorema que fundamenta todo el razonamiento económico, el teorema de la sustituibilidad perfecta de los factores productivos. Y ese imaginario es el que gobierna el mundo. Eso le permitió a Robert Solow, Premio Nobel de Economía, afirmar lo siguiente, escuchen con atención: si puede lograrse con gran facilidad la sustitución de los recursos naturales por otros factores, en principio no habría problemas. En ese caso, el mundo puede seguir adelante sin recursos naturales, de modo que su agotamiento es solo un acontecimiento, no una catástrofe. A ver, si eso no es demencia, si eso no es como para que
digamos, partamos inmediato a hacer una manifestación para pedir que lo metan en un manicomio. A ver, díganme entonces dónde está la locura, la demencia en este mundo. ¿Ya? Y es premio Nobel de Economía. ¿Ya? Y es un hombre, déjame decirte, es un economista sensato, no es de los neoliberales desatados. ¿Está claro? O sea, solo lo podríamos ubicar, digamos, un poco allí en la tradición de lo que sería el pensamiento clásico. Bueno, entonces la tarea fundamental de la ecología política, a mi entender, para ir terminando, porque tengo un rollo muy largo y ya creo que ya he hablado más que suficiente y los veo a todos con cara de cansado. Develar las naturalizaciones, las reificaciones, las cosificaciones, las diversas alienaciones instaladas en la tecnociencia, en el discurso económico, en el discurso político, en la pseudociencia que se autoconcibe como objetiva, en las instituciones, en el ordenamiento jurídico, simbólico, valórico, en síntesis, en las creencias con las cuales operamos. Yo creo que la principal tarea que hoy por hoy tenemos los intelectuales es la disputa del imaginario colectivo. Si no transformamos este imaginario colectivo, estamos condenados a desaparecer como especie. No hay otra. ¿Ya? Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, yo quisiera plantear fundamentalmente algunas ideas muy simples que creo que es importante de presentar. Tenemos que pasar, como lo señala una amiga muy querida de la Cortina, una filósofa española, de lo que es la prudencia, que ha sido la principal de las virtudes de la reflexión, digamos, filosófica, a la cordura. La cordura es la prudencia que pasa por el corazón, por el cordis, ¿ya? Y que permite entonces alimentar una razón cordial, ¿ya? Una razón entonces que es capaz de entender, ¿no es cierto?, que, a ver, el hambre, la privación, el sufrimiento, tienen que producir en nosotros indignación. Hay una intuición en la cual estuvimos trabajando en el programa Conosur Sustentable, en el cual justamente José Antonio Padua, con él nos tocó en algún momento encontrarnos y participar en eso. Y ahí acuñamos una idea que se venía trabajando acá en Brasil, pero que gracias a los aportes que habíamos hecho Magnef y yo, digamos, y Hoppenheim y otra gente en términos de las necesidades humanas, se logró acuñar y traducir en lo que se llamó una línea de dignidad. Y yo creo que es imprescindible instalar en el imaginario de la humanidad esa línea de dignidad. Esa línea de dignidad que significa lo siguiente: establecer un horizonte de lo que es posible consumir. Porque no solamente hay indignidad en el subconsumo, también hay indignidad en el sobreconsumo. Y eso de lo cual justamente no tenemos conciencia. Y frente a lo cual no nos rebelamos. ¿Ya? Es necesario instalar un chip. Ese es el chip que moviliza a los indignados y que hoy por hoy le está dando posibilidades de transformarse, nosotros ya no en la segunda fuerza, sino incluso en la primera fuerza en un país como España. ¿Ya? La indignación que produce ver a un rey que en medio de todos los discursos y todas las cosas que se hacen respecto a la privación, digamos, la necesaria ajustarse el cinturón, como se le llamaba en nuestros países, se dedica a ir a África, ¿no es cierto?, con su amante para dedicarse a matar elefantes. ¿Ya? Y por suerte que se pegó, digamos, un trastabillón, porque si no, no habríamos sabido. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente: no es posible universalizar el consumo alcanzado por unos pocos. De manera entonces que lo que tenemos que transitar es hacia qué cosa. A ver, aquí es donde está el cambio fundamental en el imaginario colectivo de la izquierda. Desde una solidaridad por ascensión, por movilidad, ¿no es cierto?, hacia arriba, que es aceptable en un mundo vacío, vacío, a una solidaridad por abajamiento, que es la imprescindible en un mundo lleno. O sea, lo que tenemos que hacer es diseñar instrumentos, ¿ya?, para poder transitar hacia políticas públicas que permitan construir esa solidaridad por abajamiento. Y el abajamiento significa algo muy simple: que para poder seguir vivos, para que nuestros herederos puedan seguir vivos, necesariamente tendremos que reducir nuestros actuales niveles de vida. Incluso nosotros, que somos países aún en desarrollo, ¿ya? A Dios gracias y estamos conciencia de que eso no deja de ser sino un cuento.
Y entonces allí, ¿no es cierto?, yo creo que es donde, de alguna manera, abriremos la posibilidad de tener futuro a nuestros descendientes. Gracias. Bueno, aló. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Aló, sí, no, es que estoy testando para ello. Bueno, muchas gracias, Antonio, para Antonio. Voy a hablar en español. Muito bem, meus queridos amigos, estamos llegando no final. Permítame dizer que, en termos pessoais, é grande día da minha vida. Me parece que no decorrer destas conversas que temos mantido apareceron moitas questões que já nos constituen en un programa de trabalho e de intercambio para os próximos tempos que temos aí, para continuar esta caminhada conjunta deste proxecto colectivo de unha ecoloxía política do Sur, como dice Horacio, e que me parece que, en grande parte, por lo menos esa era mi intención, e o que eu quería marcar e que esperaba que aparecese como evidente neste encontro, era esa idea justamente de recuperar a centralidade do político e da política en termos de toda esta discusión. E me parece que os que aquí estivemos reunidos, pelo menos concordamos bastante con esa idea que me parece que pode constituir alrededor diso un bon proxecto colectivo.